Así que hoy la palabra se llama señales que debes tener si crees en Cristo. Señales que debes tener si crees en Cristo. Y esta es una palabra que Dios colocó en mi corazón, una palabra confrontativa, porque en este tiempo Dios está limpiando su iglesia, limpiando su cuerpo para lo que viene, para lo que Él nos ha prometido en este tiempo. Así que yo me preguntaba si era más difícil ser discípulo de Jesús en esta época o era más difícil ser discípulo de Jesús en la época de Cristo. ¿Qué discípulos tuvieron más retos? ¿Qué discípulos tuvieron más problemas? Los que caminaron con Jesús después de que el murió y resucitó y los primeros años después de su ascensión al cielo, o Ya, nosotros que estamos finalizando las edades, que estamos eso. finalizando el tiempo apocalíptico. ¿Quiénes tuvieron más problemas? Así que analizaba varias cosas. La primera de ellas es que los cristianos antiguos, los cristianos primitivos, ellos arriesgaban su vida todos los días al ser creyentes. Y esto es algo muy importante, es algo que marca una diferencia. Nosotros en la época moderna, en los países demócratas o entre comillas demócratas, que tenemos un respeto en las libertades personales, podemos profesar una fe con cierta libertad, como en Colombia. Podemos hablar de Cristo, yo puedo pararme en un bus y predicar, puedo pararme en un parque y predicar, puedo compartirle a alguien mi fe, mi experiencia con Dios y no tener ningún problema, ninguna traba, ninguna sanción legal por eso. Hay otros países que hoy, en este siglo que estamos viviendo, en el día de hoy, sí sufren esos problemas. Son los países con regímenes totalitaristas, con regímenes de autoritarismo, como Norcorea, como China, como Rusia, como Cuba. En esos regímenes donde hay una disminución radical de las libertades personales, son regímenes que están muy ligados al comunismo y al socialismo. Esos regímenes sí persiguen a los creyentes, aún les quitan la vida por profesarlo. Los países árabes que están siendo dominados por el califato, esos países persiguen a muerte a los cristianos y hoy, en este tiempo, muchas personas han perdido su vida como en la época de Jesucristo, pero en la mayoría del mundo desarrollado tenemos ciertas libertades. Hay también que analizar que en la antigüedad ellos no tenían tecnología que vemos hoy. Y con esa escasa tecnología, pues los demonios podían influenciar personalmente a las personas y no en masa, a diferencia de hoy. A través de la tecnología, los demonios afectan las masas, afectan grandes cantidades de personas a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio. Los demonios hacen un efecto de contaminación sobre la sociedad. Esto es también algo muy importante que hay que tener en cuenta. En la antigüedad, los creyentes eran como más puros. Los creyentes se distinguían de los no creyentes. Era algo que aún en su forma de hablar se diferenciaban. Eso se lo dijeron a Pedro cuando estaba allí, cuando lo negó 3 veces. Le dijeron, él habla como uno de ellos. Aún en su forma de hablar se diferenciaban de los que no eran creyentes. Hoy los creyentes han sido más contaminados. Hoy es más difícil diferenciar un creyente en Cristo, un discípulo de Cristo, de un no discípulo de Cristo. Así que son cosas que han marcado mucho. Y al estar contaminado, al dejar que nuestras vestiduras espirituales se contaminen, el fuego de Dios se apaga. Por lo tanto, se hace más difícil diferenciar a alguien que ama a Dios o que sigue a Dios del que no lo hace. Son características de los tiempos antiguos y de los tiempos presentes. Y yo pensando en esto delante de Dios, meditando, pues concluir varias cosas que pueden ayudarte en este momento también para poder alinear tu vida con la voluntad de Dios. Lo primero es que anteriormente el medio exigía ser creyente o no serlo. El medio mismo no te dejaba una opción medio. El medio mismo, el ambiente y la circunstancia social no te permitía ser tibio. O eras o no eras.
no hay un punto neutral. Así que hoy la diferencia es que las personas, no, el medio ambiente o el sistema les permite ser lo que quieran ser y solamente queda su decisión personal de serlo. El problema es que no hay nadie que se engañe más fácil que uno mismo. Nosotros nos engañamos muy fácilmente. Así que los creyentes hoy han caído en una tibieza que ni siquiera se han dado cuenta de ella. Depende de sí mismo y de su relación con Dios para mantener el estándar que Dios quiere en un creyente. Así que los creyentes de antes eran mucho más santos y mucho más limpios. Hoy los discípulos santos y limpios los tildan de fanáticos, de extremistas, hasta de locos. Y bueno, usando mal el término, porque una persona fanática es aquella que mata por su fe. Y los cristianos verdaderos no matamos a nadie. Antes, las sectas que no son de Dios, esas son las que matan a los cristianos. Son las que los persiguen a muerte. Así que eso es una persona fanática, una persona que mata por su creencia. Así que nosotros debemos, en ese contexto, entender y hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos siendo unos creyentes como Dios quiere que seamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de ello? Y hoy voy a tratar de resolver esto a la luz de la palabra de Dios para ayudarte a ti a alcanzar ese estándar que Dios quiere que tengamos nosotros. Entonces, lo primero de ello es ver las señales. Y le voy a pedir a mi esposa que me ayude con Marcos capítulo 16. Busca allí en tu Biblia Marcos capítulo 16. Y vamos a ir al versículo 17 y 18. Y léelo allí con nosotros para que puedas ver algo muy importante en la palabra de Dios. Por favor, amor. Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este versículo, Jesucristo, cuando le dio la orden a los discípulos de ir a ser discípulos a las naciones, de ir a enseñar las cosas que Él les había enseñado, les dijo, estas son señales que tienen, que seguirán a los que creen. La pregunta que yo hago hoy aquí es, ¿tú crees? Yo sé que tú crees porque estás aquí conmigo. Yo sé que tú crees. Yo creo porque por eso estoy aquí predicando. Nosotros creemos. Ahora, el estándar de Dios dice que estas 5 señales, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes en las manos, si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño, y poner la mano sobre los enfermos para que sanen, son 5 señales que deben estar dentro de los creyentes, que deben seguirnos a nosotros. Y hoy pregunto, ¿cuántos demonios has echado en los últimos días? ¿Cuántos enfermos has sanado imponiendo tus manos en el nombre de Jesús? O más bien, ¿cuántos enfermos el Señor ha sanado? Porque eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. ¿Tú ya hablas en nuevas lenguas? Y allí yo diferencio de estas cinco señales que fueron muy precisas de nuestro Señor Jesucristo. 3 de ellas son personales o dependen de la voluntad y 2 de ellas son circunstanciales. Esas 2 circunstanciales son tomar en la mano serpiente, y para ello tendríamos que estar en el desierto o en el campo. Tal vez los creyentes que están en esos medios van a tener la oportunidad de vivir esta señal, o de que nos den alguna bebida mortífera y no nos haga daño. Eso depende de que alguien se atreva a hacerlo y darnos alguna bebida mortífera. Pues ahí se verá que somos creyentes porque no nos hace daño. Son 2 circunstanciales, pero las otras 3 señales dependen de nuestra voluntad y de nuestro deseo de obedecer, de nuestro deseo de que esas señales se manifiesten en nosotros. Por eso, hoy quiero recalcar sobre estas señales para que tú, como creyente en Dios, de hoy en adelante puedan seguirte y puedas vivir el evangelio y ser un discípulo en el estándar que Dios quiere. Esto es algo fundamental y es algo que va a marcar tu destino, tu futuro, y es algo que debe ser una meta en tu vida, debe ser una prioridad para ti, vivir en el estándar de Dios y ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios.
Así que lo primero, y me parece particular que es lo primero que el Señor dice, lo primero que él dijo en las señales es: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué lo habrá dicho de primero? Pueden haber varias razones. Puede ser la más importante o puede ser la más común de las señales. En este tiempo, yo puedo hoy percibir, y con la experiencia que he tenido en el Señor, que echar fuera demonios debe ser una actividad diaria. Una actividad diaria. Porque en este tiempo, tanto el reino de las tinieblas se está moviendo como nunca antes, igualmente el reino de Dios está moviéndose como nunca antes. Hay enfrentamientos espirituales colosales que nuestros ojos no pueden ver, pero en los cielos, en el mundo espiritual, hay un enfrentamiento diario por tu vida, por mi vida y por la gente que no conoce a Jesucristo. Dios ha enviado sus ángeles y derramó su sangre para salvarnos. Y el diablo ha entretejido patrañas, argumentos y planes para que la gente no conozca esta verdad. Ahora, nosotros como creyentes disfrutamos de este poder de echar fuera demonios que nunca más se presentó en la historia de la iglesia ni de los creyentes. En el Antiguo Testamento tú no encuentras que alguno de los patriarcas o profetas echara fuera demonios. Solo hasta que Cristo vino, solo hasta que Cristo se encarnó, murió y resucitó, les dio a los discípulos, a ti y a mí, la autoridad sobre los demonios. Esa autoridad tú y yo la poseemos. Y si no lo sabías, yo quiero enterarte hoy de que Cristo Jesús, que vive en ti a través de la fe, te ha dado autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en Lucas 10:19. Anótalo y búscalo, memorízalo y créelo, apropiate de esa verdad, porque es necesaria para que tú ejerzas esa autoridad y seas un discípulo conforme al estándar de Jesucristo. Y esto es algo emocionante, es maravilloso, porque eso significa que todos los poderes del mal están bajo nuestros pies. Eso significa que nosotros ya hemos sido vencedores y que tenemos una autoridad que proviene del Dios Altísimo, Todopoderoso, que nos hace más que vencedores sobre toda fuerza de Satanás. Hablo sobre Satanás, que es el principal. Satanás es el príncipe de los demonios, la cabeza de ellos, y tú tienes el poder sobre él. Esa es la verdad. La autoridad de Cristo que Cristo nos ha dado es la que hace que tengamos el poder sobre él. Así que si Satanás se te revela, no temas. Repréndelo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque allí dice: en mi nombre echarán fuera demonios. No es tu autoridad, es la autoridad de Cristo en ti la que nos ha hecho más que vencedores. No depende de lo que tú haces, depende de lo que Él hizo por nosotros. Así que esto es emocionante porque hay una guerra que ya está ganada y nosotros tenemos el poder sobre las fuerzas del mal. Y quiero transmitir esa emoción a tu vida. Quiero transmitirlo porque hay enseñanzas que se han colado en la iglesia que han apagado esta verdad, que han tratado de desmentir lo que el mismo Cristo enseñó. O sea, Cristo habló de echar fuera demonios, pero la iglesia se ha dejado engañar con enseñanzas como la siguiente. Escúchala. Muchos creyentes dicen: Cristo Jesús ya me limpió, por eso yo no tengo demonios. La sangre de Jesús me limpió. Y eso es una verdad a medias. Porque la sangre de Jesús limpia del pecado. Pero para echar fuera demonios se nos fue dado el nombre de Jesucristo. O sea, que cuando tú te reconcilias con Dios, tú eres limpio del pecado, pero el demonio no se va hasta que tú no lo expulsas en el nombre de Jesucristo. Eso es la verdad completa. Y lo hemos podido experimentar en muchas ocasiones. En los últimos tiempos, en los últimos meses, yo he visto con mis ojos hombres, líderes, mujeres y hombres que viven para Dios, que predican el evangelio, que estaban influenciados por demonios. Y al someterse a un momento de ministración, esos espíritus se manifestaron, siendo aún pastores, hombres de Dios, tenían problemas graves de deudas, de opresión, de falta de fluidez,
de pesadez, cosas que provenían de demonios y que estos hombres y mujeres de Dios estaban allí atrapados sin saber que había un demonio detrás de ese problema. El problema era espiritual. Y al someterse a una administración y una autoridad de Cristo Jesús, echar en el nombre de Jesús esos demonios, ellos se fueron. Y los testimonios después de ello es que se manifiestan. Se puede evidenciar que esos demonios salieron. Observen conmigo allí en Marcos, allí en el mismo capítulo de Marcos, vamos a volvernos al versículo 9, Marcos 16, 9. Es el mismo capítulo, pero el versículo 9. Vas a ver qué dice allí la palabra de Dios. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Escuche ahí conmigo. Cristo Jesús echó 7 demonios de ella. O sea que los demonios se podían contar. O sea que Jesús echó fuera uno, luego echó fuera otro, luego echó fuera otro. Y fueron 7 demonios los que Jesucristo echó fuera de María Magdalena. ¿Cómo sabían los discípulos que los demonios habían salido de ellos? Habían señales que demostraban eso. Por ejemplo, tú puedes verlo ahí en Lucas 10, 17, te lo voy a leer. Lucas 10, 17 dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque la gente cree que echar fuera demonios es orar y atar y encadenar, y fuera de Colombia, fuera de mi barrio, y eso es válido. Pero aquí está hablando de que el Señor Jesús nos usa a nosotros, como usó a estos 70, para echar los demonios de las vidas de sus vecinos. Ellos fueron a sus vecinos y echaron fuera demonios. Fueron por las calles y echaron fuera demonios. Ellos sabían identificar cuando una persona estaba influenciada por un demonio y sabían cuando el demonio había salido. ¿Quién les enseñó eso? El Señor Jesucristo. Ellos estuvieron 3 años en clase intensiva de 24 horas al día con el Señor Jesucristo. Él les enseñó cómo echar fuera demonios. Y nosotros tenemos un curso llamado Sanidad y Libertad, que se especializa en liberar nuestras propias vidas y ayudar a otras personas siendo libres de los demonios. Esto es una realidad espiritual que Jesucristo habló. O sea que no podemos minimizar esto, no podemos desconocerlo, al contrario, tenemos que darle el lugar que le corresponde. Es más, Jesucristo dijo, si por el Espíritu de Dios echó fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La manifestación, una manifestación primordial, principal del reino de los cielos entre nosotros es que los demonios son expulsados. Dios detesta los demonios. Dios aborrece las influencias del mal que hacen que los cristianos estén llenos de problemas. Cristianos que no pueden orar porque cuando van a orar se duermen. Allí hay un demonio. Cristianos que les da tanta pereza leer la Biblia y ayunar que nunca lo hacen. Hay allí un demonio. Cristianos que están en problemas con sus familias, con disensiones, con tiendas, con murmuraciones. Allí hay influencias de demonios. Cristianos que tienen problemas hereditarios, de enfermedades hereditarias, que son también problemas de influencia de demonios. Y todo eso no lo podemos desconocer. Estos problemas y muchos más que el Señor Jesucristo quiere que los cristianos utilicemos la autoridad de Cristo y echemos fuera demonios. Nos estamos preparando. Así que reactívate en este escenario. Vuelve a tomar la fuerza. Vuelve a tomar el empuje de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Preparémonos para echar fuera los espíritus inmundos de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Queremos que tú seas un comandante y un verdadero creyente. Ese es el propósito de Cristo y nosotros estamos empeñados en hacerlo. Necesitamos mayor comunión con Dios. Necesitamos que Cristo venga a nuestras vidas y nosotros nos sujetemos a la verdad que tiene Jesucristo. Muchas personas, he visto que muchas personas temen cuando ven a los demonios hablando a través de las vidas de las personas.
Lo que la gente desconoce es que esos demonios han venido hablando a través de sus mismas vidas y ellos no se han dado cuenta. La principal herramienta del diablo es que no lo identifiquen, pasar desapercibido, hacer daño sin que lo vean. Así funcionan los ladrones. Quieren pasar desapercibidos, que nadie los vea, que nadie los detecte. Él es el ladrón que vino a matar, robar y destruir. Recuerden lo que pasó con Jesucristo y Pedro. Cuando estaba el Señor Jesucristo diciéndoles que él tenía que morir y luego resucitar, Pedro, con una supuesta religiosidad, como muchas enseñanzas que se han filtrado hoy en la iglesia, que han dicho que nosotros no echemos fuera demonios, que ya Cristo lo venció, ¿sí? Torciendo la palabra de Dios, o como esa enseñanza que les expliqué hace un rato. Pedro te dijo, Señor, no digas eso, que no te pase eso. Ay, tan lindo Pedro, parecía muy espiritual, como amaba al Señor. Y el Señor se volvió y le dijo, apártate de mí, Satanás. En ese momento el diablo le había susurrado a Pedro y Pedro estaba haciendo un vocero del diablo. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pone las cosas en la mira de los hombres y no en las de Dios. Y tú crees que un demonio solamente va a mostrarse de una forma catastrófica y horrenda. No, sutilmente él te desvía con argumentos humanos, humanistas, desprendiendo tu mirada de las cosas de Dios y poniéndolas solamente en las cosas de la tierra. Ese es el propósito del diablo, engañarnos sin que nos demos cuenta. Pero ese tiempo está terminando en la comunidad de mi medicina. Y tú que me estás viendo, en cualquier momento que veas este video, quiero decirte que el poder de Dios desciende sobre tu vida para que eches fuera toda opresión que ha estado atormentando tu familia, tus hijos. Y que esta señal, quiero que tú aprendas a hacerlo, que te conectes con nosotros, que te comuniques con nosotros y te inscribas en el curso y comiences a hacerlo. Lo puedes hacer virtualmente en el momento que tú tengas libre, que tú separes para Dios. No voy a hablar de momentos libres, porque si tú esperas en un momento libre, nunca va a haber un momento libre. Tú tienes que separar ese momento para Dios y prepararte, estar con Él. Los discípulos dejaron todo por seguir al Señor. El Señor te pide que separes todos los días un tiempo exclusivamente para Él, que te prepares, que lo conozcas y que Dios te dé el adiestramiento para hacer una bendición para esta generación, echando fuera demonios. Esa es la voluntad de Dios. El diablo no quiere que tú hagas nada. El diablo no quiere que tú uses el nombre de Cristo para echarlo fuera. Eso es lo que el diablo quiere. Y lo que Dios quiere es todo lo contrario, que tú todos los días eches fuera demonios. Eso le alegra a Dios. Eso le alegra a nuestro Padre. Que limpiamos esta generación de influencias del mal, que nos empujan a hacer lo que es corrupto y que ensucia sus vidas. Por eso, esta señal es tan importante. Y ahora quiero hablar de la siguiente señal, la señal de hablar en lenguas. Ahí dice esa palabra, y hablar nuevas lenguas. O sea que es algo muy importante que tú y yo como creyentes recibamos el bautismo del Espíritu Santo en la manifestación de nuevas lenguas. Y si tú no la tienes, es hora de que comiences a buscar con intensidad esta señal. Mira lo que dice Lucas 11:13. Lucas 11:13 nos habla, bueno, yo no sé, no tengo lenguas. ¿Qué tengo que hacer para que ese don se manifieste en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Lucas 11:13 nos lo dice en este momento. Ayúdame, amor, por favor. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que tener comunión con Dios. Para que tú recibas las lenguas del Señor, tú debes tener comunión con Dios. Debes pasar tiempo a solas con tu Padre Celestial. Nosotros como cristianos hemos confundido la oración con la comunión. Comunión es cuando tú vas en el bus y estás ahí hablando con Dios, ahí hablando en medio de la gente. Comunión es cuando tú vas caminando y vas diciéndole algo a Dios. Eso es comunión. Oración es cuando tú te encierras a solas, cuando desconectas tu celular, cuando echas llave en tu puerta y estás a solas exclusivamente con Dios. Allí tú le pides al Padre que te llene del Espíritu Santo y que te dé nuevas lenguas.
Dice la Biblia y en Corintios, Pablo decía, deseen los dones, procuren los dones. Hablar lenguas es un don espiritual que proviene del Espíritu Santo. Y ese don espiritual no solamente es algo como una señal, es un beneficio que viene a transformar tu vida. Es como echar fuera demonios. Echar fuera demonios no es solo una señal, no, es un beneficio colosal para tu vida y para aquel que es libre en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando una persona libre, su vida financiera cambia, su salud cambia, sus relaciones personales son transformadas, porque esto estaba siendo influenciado, dañado, estropeado por espíritus inmundos, y cuando son echados fuera, las vidas son transformadas. Por eso, el hablar en lenguas también es una herramienta poderosa de Dios para tu crecimiento espiritual, para que tú avances en el Señor, para que tú crezcas espiritualmente. Y yo hoy pretendo que tú analices si tu vida se ha estancado, si tu vida se ha visto frenada. Es tiempo de crecer, es tiempo de buscar más la presencia de Dios, es tiempo de buscar con intensidad a nuestro Dios, porque es la forma de poder recibir el Espíritu Santo. A veces somos muy livianos y le pedimos a Dios que nos dé el Espíritu Santo en una oración de medio minuto. Y como no nos lo dio, entonces nos frustramos. Es que Dios nos quiere enseñar que lo más valioso que tenemos en la vida es el Espíritu Santo. Lo que Dios nos quiere enseñar hoy es que lo más valioso que una persona puede tener en su vida es el Espíritu Santo. Quiero repetirlo. El Espíritu Santo es nuestro mayor tesoro. Cuando Jesucristo los mandó a echar fuera demonios, les dijo, pero deténganse. No se muevan, no vayan a ser discípulos ni a echar fuera demonios hasta que el Espíritu Santo no venga a sus vidas. Tenemos que buscar con intensidad la llenura del Espíritu Santo. Y ahí encontramos esta enseñanza de la palabra de Dios, donde el juez injusto con la viuda, donde la viuda le insiste vehementemente, insistentemente a ese rey injusto que le haga justicia. Y de tanto insistirle, ese juez le hizo justicia. Y Jesucristo decía, ¿cuánto más Dios le dará a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Debemos clamar e insistir hasta que la presencia y el don del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, hasta que hablemos en lenguas, hasta que esto venga a nuestras vidas. La experiencia de muchas personas es que están de repente orando, están buscando a Dios, están alabándolo y sienten como algo toma control de su lengua y comienzan a hablar otras lenguas. Otras personas se han despertado hablando otras lenguas y de muchas formas Dios lo hace, pero es importante que tú lo busques con intensidad y entiendas que es una señal que sigue a los que creen. Debes hablar en lengua. Es una voluntad de Dios. Es un arma espiritual para tu beneficio y el de toda tu familia. Quiero cerrar hablando con imponer las manos sobre los enfermos. Sí, imponer las manos sobre los enfermos para que sanen. Miren, es algo que nos habla de compasión, nos habla de amor. Cuando alguien está enfermo, que lo encontramos, que sabemos que está enfermo, pero la medicina no los cura, o los cura paliativamente, o los cura momentáneamente, pero están padeciendo. Nosotros deseamos que ellos sean sanos y Cristo desea sanarlos. Él fue a la cruz para sanarnos a todos. ¿Por qué no oramos por los enfermos? ¿Por qué no ponemos las manos sobre los enfermos? Y yo trato de resolver esta pregunta con estos pensamientos que habitan en la mente de los creyentes. Primera razón, porque la gente no ora por los enfermos. Es porque no creen que Dios los puede usar. Porque no creen esta palabra de Marcos 16, 17 y 18. Porque creen que para orar por los enfermos se necesita un estatus espiritual o aprenderse toda la Biblia. El Señor dijo, si tú crees, puedes poner la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. El Señor lo hace. No depende de ti. Es el poder de Dios a través de ti. Solo Dios necesita que tengas la fe de que Dios te puede usar. Otra razón por la cual no oramos por los enfermos es porque creemos que Dios no quiere sanarlos. Creemos que porque son tan pecadores, Dios no los va a sanar. Y la verdad es que Cristo murió por los pecadores.
Cristo murió por ti y por mí. No nos salvamos y no caminamos con Jesús porque éramos buenas personas. No merecíamos seguir al Señor. Él vino y se nos manifestó, nos reveló su amor y nos salvó. Por esa razón, también Dios quiere sanar a todos los enfermos. Esa es la voluntad de Dios. Pensamos que Dios castiga con enfermedades. Es un error. Es un pensamiento antibíblico. Y si es antibíblico, es satánico. Dios no castiga con enfermedades. Él fue a la cruz para llevarse las enfermedades con su llaga. Hay que entender y alinear nuestra mente con la voluntad y el carácter de Dios. Otra razón por la que no oramos por los enfermos es por nuestro ego, por nuestro orgullo. Porque, ¿qué van a decir de mí? Van a pensar que estoy loco. Van a pensar que me enfermé la cabeza. Y luego, ¿qué van a hablar de mí? El ego te impide ir a orar por los enfermos. Yo te digo hoy, no importa lo que piensen de ti. Lo que importa es que piensen en Jesucristo y piensen en el amor de Dios. He aprendido que Dios sana aún a los incrédulos. Tú puedes hacer algo práctico. Si alguien está enfermo, simplemente ora por esa persona. Ve y dile, ¿me permites orar por ti? Yo creo en Jesucristo. Jesucristo se ha manifestado en mi vida. Permíteme orar por ti. Difícilmente alguien te va a decir que no. Ora por ese enfermo. Pon tus manos sobre él y dile así, Señor Jesús, te pido en el nombre tuyo que sea sana esta persona. Te pido, Padre, que la enfermedad se vaya ahora en el nombre de Jesús y que tu poder sanador fluya a través de mis manos para que esta persona conozca tu amor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Una oración sencilla como esta ha cambiado miles de personas. A través de mis manos, no lo digo por ufanarme, te lo digo como un testimonio. A través de mis manos, Dios ha sanado muchas vidas. Aún mi familia ha sido tocada por el poder de Dios a través de mis manos. No lo he hecho yo, solamente he tenido la fe. He creído que Dios puede hacerlo. He creído en el amor de Dios para esas personas y para mi vida. Y Dios lo ha hecho. Así que atrévete a hacerlo. Lánzate, lánzate por amor a Dios, por amor al prójimo. Y Dios va a hacer un milagro con ellos. Dios va a hacer un milagro aún con la gente que no cree en Él. Porque el que no cree en Él, al recibir ese milagro, su duda queda callada. Ante un milagro, cualquier argumento queda deshecho. Ante ese milagro de sanidad, la gente queda convencida y seducida por el amor de Dios. Así que atrévete a ser ese discípulo que Dios quiere que sea. Y hoy quiero retarte, a proponerte que tengas la decisión de que estas señales te sigan. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos? Más disciplina en oración. Necesitamos tener comunión con Dios a diario. Necesitamos dejar las oraciones livianas. Necesitamos entrar en periodos de ayuno. Si tú lees la Biblia, la iglesia primitiva, cuando Cristo ascendió, comenzaron a ayunar constantemente. Necesitamos ayunar. Que tú te conectes con nosotros los sábados en el ayuno. Que tú programes un tiempo para estar en ayuno. Si no puedes ayunar el sábado, ayuna los domingos. Ayuna a mediodía, ayuna un día o entre semana. Pero métete con Dios y vas a experimentar el bien de Dios. Esto no lo vas a vivir hasta que no lo hagas. Tienes que tomar la decisión y buscar a Dios con intensidad para que Él te llene del Espíritu. Solamente caminando con Él, en esa relación con Él, es lo más importante de la vida, que tú hables con Dios cada día, que tú escuches la voz de Dios, que tú estés dispuesto a obedecerlo, que tú quieras que Él te dirija, y para eso debes buscarlo y estar a solas con Él. Eso es lo más importante de tu vida, la relación con Dios. Así que hoy quiero que ores conmigo. Hablemos a Dios. Ven, amor. Vamos a hablar con Dios en este momento. Y vas a decirle al Señor hoy que te ayude y que te perdone si esas señales no te han seguido hoy. Y que te ayude a tener una comunión profunda con Él. Y que tú puedas tener la fe, la humildad para poder ir a orar por los enfermos, para que puedas, que tú mismo tengas la fe de echar fuera demonios y recibas
el don de la lengua. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Hoy coloco delante de ti cada persona que me está viendo y que me va a ver a través de este video. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra hoy se marque en sus vidas y sea un nuevo comienzo de fructificación, de tener el estándar que tú quieres que tengamos como tus hijos. Que estas señales que he predicado hoy, Señor, nos sigan a todos los que vemos este video, Señor, en el nombre de Jesús. Esta medicina en vivo trascienda, Padre Santo, y toque generaciones. En el nombre de Jesús te lo pido. Hoy, Padre, que tu espíritu envuelva cada vida que está viéndome. En el nombre de Jesús, tu presencia sea desatada y descienda sobre los corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, fluye. Toca las vidas ahora. En el nombre de Jesús, sana ahora como señal y confirmación de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, hay sanidad sobre tu vida. El fuego de Dios viene a tu vida en el nombre de Jesús. Nuevas lenguas fluyen por tu ser y por tu lengua en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que nos hablas. Amén. Bueno, recuerden, crean en grande. Esperen en grande porque Dios es grande. Hasta pronto.